en internet, y esto lo vamos a subir a mi canal, ya no tiene sentido decir buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque no solamente está deslocalizado, sino que también está, no sé cómo utilizar el término, es intempestivo, está fuera del tiempo, está en cualquier tiempo. Entonces, buenas para todos ustedes. Seguimos con nuestra serie de charlas sobre epistemología del derecho penal, sobre la metodología del derecho penal, y aquí precisamente tratando desde el finalismo estamos en punto de los fundamentos metodológicos o los fundamentos filosóficos del finalismo. Ya nosotros vimos los fundamentos filosóficos y metodológicos del causalismo clásico. Ya dijimos que esos fundamentos tenían que ver con el compromiso que había con el método de las ciencias naturales, respetar el método de las ciencias naturales, y ya explicamos eso. En segundo lugar, vimos los fundamentos filosóficos del esquema neoclásico o del neocantismo, en el cual tiene que ver con la revolución hermenéutica, tiene que ver con el relativismo cognoscitivo, tiene que ver con que el sujeto determina el objeto y el sujeto entra, y eso, digamos, tuvo un impacto en las estructuras del delito, de típico, antijurídico y culpable. La acción ya se convirtió en social, etcétera, etcétera. Ya eso lo explicamos. Ahora vamos a entrar a los fundamentos filosóficos del finalismo. Ahí vamos a encontrar que lo primero es que el señor Hans Welsel, que es el padre del finalismo y uno de los filósofos y penalistas más importantes que ha pisado el planeta, se opone a otro grande que se llama Kelsen, ¿ya? Entonces, digamos que hay una oposición. Yo les voy a recordar qué es lo que dice Kelsen, y aquí no lo recuerdan porque estoy atado aquí de pronto a lo que dice el profesor Nodir Agudelo, y lo estoy siguiendo. Ya grabaré otras charlas ya basadas en Roxin, en Jacos, ya mirado, pero esta la estoy haciendo siguiendo al profesor Nodir Agudelo y haciéndole algunas modificaciones muy ligeras o muy puntuales, digamos, pero estoy siguiendo es el texto del curso de Derecho Penal, Esquemas del Delito, del profesor Nodir. Entonces lo que dice Kelsen es lo siguiente. Lo primero que dice Kelsen es que para que una norma sea válida tiene que ser creada por el órgano competente. Ese es el primer punto. El segundo punto es que tiene que respetar el procedimiento de creación de esa norma. Y el tercero es que tiene que estar en armonía con las normas superiores. Esos son los requisitos para que una norma sea válida. También teniendo en cuenta que esa norma tiene que estar predeterminada por una norma fundante básica presupuesto. Fundante básica presupuesta. Eso es lo que dice Kelsen, ¿ya? Por supuesto que Welsel rechaza totalmente esto que dice el señor Kelsen, y rechaza totalmente, porque eso es un positivismo que él rechaza. Dice, y esto ya lo miremos en negativo, dice: la validez de una norma no está determinada por el valor. Ejemplo, la norma no vale porque se ajusta, por ejemplo, ¿ya? Cualquiera puede ser el contenido de la norma. Ese es el positivismo, dice. La norma no tiene que ver con el contenido. La norma lo que tiene que respetar son aspectos formales como esta: el órgano competente, el procedimiento con que fue creada, y que esté en armonía con las normas superiores. Entonces cualquiera puede ser el contenido, ¿ya? Entonces el contenido no determina la validez de la norma. El ejemplo: las normas no tienen por qué ser justas. Una norma injusta perfectamente puede ser válida. Bueno, todo eso se opone el iusnaturalismo, y lo vamos a mirar. El iusnaturalismo dice exactamente lo contrario. Es decir, usted diciendo lo contrario ya sabe qué dice el iusnaturalismo. Dice: la validez de una norma está en el valor justicia. Es decir, que para los iusnaturalistas las normas sí tienen que ser justas, y para los iusnaturalistas sí importa el contenido de la norma. Esto muy entendido desde el esquema anterior, que es el neocantista. Welsel busca ponerle límites a la actividad del legislador, porque ustedes saben que allá hubo excesos y ahí digamos que esto está anclado en digamos un marco histórico, en unas condiciones históricas
que fueron reales y que tienen que ver con el nazismo, ¿ya? Y que tienen que ver, digamos, con esa arbitrariedad, con ese abuso, con esa falta de límites que tenía el legislador, donde las masacres, los abusos, las arbitrariedades del poder del legislador y del ejecutivo fueron legales. Es que ya una masacre o ya un abuso es una tragedia, pero si es legal es doble, porque es que no puede ser legal, y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces lo que busca Belzel es ponerle límites al legislador con un término que va a ser la segunda parte, porque se me olvidó decir que esta charla tiene tres partes. Esta que estamos explicando este tema del iusnaturalismo, otro de las estructuras lógico-objetivas y un tercero que tiene que ver, digamos, con el tema epistemológico. Tiene tres partes. Estamos en la primera y ya entra un término que es de la segunda parte que se llama las famosas estructuras lógico-objetivas, que van a ser el límite que Belsen quiere ponerle al legislador. El baremo, la talanquera, ya, para decir, un momentico, usted no puede traspasar esto. Aquel que es capaz, esta frase, aquel que es capaz de hacer cumplir el derecho está llamado a establecerlo. Eso lo dijo Radbruch, el primer Radbruch, porque Radbruch después retrocede. Radbruch después de ver, porque Radbruch era un positivista, pero Radbruch después de ver esto, lo que sucedió, digamos, hay un segundo Radbruch que ya no comparte esto. Termino esta primera parte con una frase muy linda del señor Belzel, contradiciendo esto cuando dice: cuando el crimen es el contenido de la ley, esta deja de ser una expresión positiva del derecho. Es una expresión muy bonita con la que quiero terminar esta primera parte. Vamos con la segunda parte de la charla, como se los anuncié. Aquí vamos a ver las estructuras lógico-objetivas, que, como ya lo dijimos, es el mecanismo con el cual Hans Belsen quiere poner límites al legislador. Entonces, lo primero que el profesor Nodier nos dice de estas estructuras lógico-objetivas es que se imponen al poder y, como ya lo dijimos, limitan al legislador. Lo segundo es que son estructuras permanentes y ontológicas, ¿ya?, que están en la naturaleza. El otro es que el legislador es limitado por la naturaleza del objeto. Esto es muy importante y lo vamos a ver después con Sudona, que el legislador está limitado por la naturaleza del objeto. Es decir, el sujeto de valoración tiene que respetar el objeto de valoración. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres tienen un ciclo natural de embarazo. Usted no puede decir mañana, porque tiene el poder o porque usted es el legislador, que las mujeres van a embarazarse, a hacer su ciclo en 2 meses. Usted no puede decir eso. Usted tampoco puede ir en contra de la ley de gravedad. Ya, hay ciertos aspectos, ciertos procesos, ya, de la naturaleza que son naturales, que el legislador no puede variar. Por eso dice que el legislador o el poder está limitado por la naturaleza del objeto. Aquí tengo que decir algo que tal vez se me pasó a decir. Si usted lee a Belzel dice, no se ubica exactamente en un iusnaturalismo. Él ataca el positivismo y también ataca el iusnaturalismo, pero es que tenemos que entender que hay 3 clases de iusnaturalismo. Así dicho rápidamente y con un poquito de responsabilidad por la simplificación. Hay 3 iusnaturalismos. Un iusnaturalismo que se basa en Dios, en las leyes divinas. Hay un naturalismo que se basa en la razón, ya, en lo racional. Y hay un naturalismo que se basa en lo natural. Yo pensaría que Belzel es un naturalista que se basa en lo natural, y por eso es que la fuerza y el fundamento filosófico de este esquema y de esta visión del derecho penal y que afecta a las estructuras es lo naturalístico, es lo ontológico. Él saca fuerzas para eso y además está explicado desde algo muy concreto, desde, digamos, de un momento histórico muy concreto y desde, digamos, unas acciones muy concretas.
Entonces, ahí es donde llegamos al concepto ontológico de acción. Es decir, el concepto ontológico de acción es una estructura lógico-objetiva, ¿ya? Que el legislador tiene que respetar, ¿ya? Es un objeto de valoración y que el legislador no puede rebasar, que el legislador no puede modificar, como efectivamente pasó con el esquema clásico. Sencillamente le impusieron el método del legislador y se respetó totalmente el objeto de valoración. Aquí precisamente Kelsen lo que dice es, un momentico, respetemos el objeto de valoración. Y por eso dice, yo no hice nada. Cuando se modifica toda la estructura del delito, él dice, yo no hice nada, yo lo que hice fue respetar las cosas. Respetar la naturaleza de las cosas o la naturaleza de los procesos. Eso fue lo que hice. Por eso cuando le dice, es que usted bajó el dolo de la culpabilidad a la tipicidad, dice, no, yo lo dejé donde estaba. Yo no hice nada, yo lo que hice fue respetar eso, porque la fuerza de Kelsen es ontológica. Bueno, entonces ese es el primero. El ser humano, dice Belzel, el ser humano es el destinatario de la norma. Y como destinatario de la norma debe atenerse a sus peculiaridades, debe atenerse a esa naturaleza. Y las normas necesariamente, y este va a ser un pedacito muy importante, dice, las normas solamente pueden referirse a acciones. Ese es un límite que no es jurídico. Ojo, termina siendo jurídico porque después vamos a decir que el ordenamiento jurídico determina qué elementos ontológicos quiere valorar. Eso es una libertad que tiene el ordenamiento jurídico. Pero en principio, las normas no se pueden referir a otra cosa distinta que a acciones. ¿Ya? Por eso las normas no pueden referirse a procesos causales ni naturales. ¿Qué objeto? Usted no le puede poner un código a la naturaleza, un código a una roca, un código, unas prohibiciones. No. Eso no es el orden. No es el orden y por eso lo dice que no son procesos naturales ni causales. Y desarrollando esto va a seguir diciendo, el hombre es el sujeto de la norma, dice Kauman, y por eso es portador de deberes. Entonces, no tiene sentido prohibirle a un animal a una roca. No tiene sentido. Al que tiene sentido prohibirle es al hombre, que es el sujeto de la norma, quien porta deberes, quien tiene la libertad, porque ustedes saben que hay dos leyes. ¿Ya? Hay dos clases de leyes y ya eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a Kelsen. Cuando expliquemos a Kelsen. Dice, hay unas leyes que son naturales y que están en el reino de la fatalidad, en el reino de la necesidad. Eso se da porque se da. Y hay otras leyes que son humanas, sociales, que están en el reino de la libertad. Son dos leyes completamente distintas. Una hace parte del ser y la otra parte hace parte del deber ser. Bueno, eso hay que saberlo porque no le podemos dar órdenes, dice Kelsen, dice Belzer, que no le podemos dar órdenes a una roca, que no tiene sentido prohibir a procesos causales, que a donde tiene sentido prohibir es a los hombres. Bueno, todo esto que estamos diciendo finalmente impacta en el tipo y en la acción, que termina siendo ontológica con la voluntad haciendo parte de ella. Esto tienen que entenderlo con un concepto de voluntad que vimos en el causalismo clásico, en el cual la voluntad estaba ahí como voluntariedad, pero no hacía parte de la acción. Entonces no podíamos entender eso y se pervirtió totalmente lo que llamamos aquí objeto de valoración por deseos del sujeto o por el poder. El sujeto terminó determinando el objeto y eso para verse es inaceptable y precisamente lo que quiere es poner las cosas en su sitio. Entonces la voluntad hace parte de la acción. Entonces la acción es verdaderamente una acción final. Por eso es que aquí la acción va a ser acción final. Ya vimos acción causal, después vamos a hacer causal pero también social y ahora vamos a ver acción final y lo que estamos explicando son los fundamentos por los cuales esa acción se convierte en final. Y ya vimos esto, ya se los adelanté, que dice que el ordenamiento jurídico determina qué elementos de la ontología, de la naturaleza, quiere valorar y le vincula a ellos consecuencias jurídicas. Pero ojo que lo dice, no puede modificarlos. Son la base de toda valoración. Y el tipo tiene que reflejar la ontología. Entonces aquí vamos a ver que si el tipo tiene que reflejar la ontología, entonces el dolo no puede estar en la culpabilidad
y el dolo tiene que bajarse al tipo, entonces hay un tipo objetivo y un tipo subjetivo, y el dolo tiene que dejar el conocimiento del derecho ya en la culpabilidad y solamente es conocimiento, es voluntad y conocimiento de los hechos. Entonces el dolo que conocemos en el finalismo es un dolo avalorado, como lo vamos a explicar y como lo medio insinué en la pasada charla donde hago un resumen de eso. Entonces bueno, con esto terminamos la segunda parte. Vamos a mirar ahora rápidamente la tercera parte, que es así de chiquitica, que es el aspecto epistemológico. Entonces esto tiene tres partes. Esta tercera parte tiene tres partecitas. Una que tiene que ver con su dona, que dice que es el aspecto lógico, que dice, hombre, el dolo es objeto de valoración, mientras que la culpabilidad es valoración del objeto. Entonces dice, ¿cómo así? En un mismo nivel lógico no puede estar objeto de valoración y valor del objeto. Es decir, en el mismo estrato culpabilidad no puede estar reprochabilidad y dolo. ¿Por qué? Porque el dolo es objeto de valoración, mientras que la reprochabilidad es valoración del objeto. Entonces dice, no es posible por eso. Dice, tiene ese problema lógico. Ahora, tiene otro problema psicológico que viene de Aristóteles y de Hartmann. Dice, hombre, la finalidad es inmanente a la conciencia, que es la que planea, la que crea, la que anticipa, la que incluso domina cursos causales. Entonces, la finalidad hace parte de la acción y la acción tiene que ser necesariamente final, entonces no podemos entender esa acción como la tiene el causalismo. Es totalmente incomprensible. Y por último, Kant. Los neokantianos de pronto derivan una cosa, pero sí Kant sí dice que el sujeto de conocimiento no puede variar el objeto de conocimiento. Sí, finalmente todo el tema del neokantismo y que el sujeto determine el objeto viene de ahí del neokantismo, pero Kant, y eso también lo reivindica Heidegger. Heidegger dice, un momentico, es que Kant sí estaba pendiente del ser, pero bueno, ya esa es otra cosa que yo introduzco ahí, pero es que a Kant no se le reconoce eso, y a Kant dice, bueno, es que Kant lo que hizo fue hacer un sujeto abstracto donde estaba el sujeto y el objeto, y Kant no estaba relacionado con el mundo. Dice, un momentico, eso es una lectura de pronto sesgada de Kant. Y aquí el señor Belzel reivindica y dice, un momentico, Kant, el señor Kant, no los neokantianos, dijeron que el sujeto de conocimiento no puede variar el objeto de conocimiento. Bueno, con esto culmino, digamos, la charla sobre esto. Y les pido entonces que los que miren este video, que lo difundan con los otros compañeros de esto y que le den, aquí me está diciendo mi camarógrafo, que no se olvide de que se suscriban a mi canal. Muchas gracias.